Título 1. De las Cortes Generales. Capítulo primero. De las Cámaras. El artículo 66 es el primero que hace referencia a las Cortes Generales al señalar que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, de donde se deduce rápidamente que su papel consiste en ostentar la representatividad que le otorga al pueblo español, papel que se renueva cada 4 años tras la celebración de elecciones generales de carácter periódico. Continúa el artículo estableciendo cuáles son las funciones de las Cortes Generales, concretamente. 1. Ejercen la potestad legislativa del Estado. 2. Aprueban sus presupuestos. 3. Controlan la acción del Gobierno. 4. Tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Finaliza el artículo 66 constatando la inviolabilidad de las Cortes Generales, al plasmarse que las Cortes Generales son inviolables. Esto significa que estamos ante un órgano de naturaleza constitucional que no puede ser allanado ni quebrantado por ninguna autoridad o particular, por lo que además son inatacables desde el punto de vista jurídico. El artículo 67 trata del estatuto de los miembros de las Cortes, señalando que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo, de donde se desprende un matiz de incompatibilidad, en el sentido de que no cabe simultanear el cargo de diputado ni con el cargo de senador, ni con el cargo de diputado o parlamentario autonómico. Además, que los diputados o senadores están sujetos a mandato representativo y no imperativo. La prohibición del mandato imperativo significa que se asegura a los parlamentarios la libertad de voto en todas las cuestiones sometidas a las cámaras, sin atender a indicaciones partidistas. Nadie puede indicarles el sentido de su voto. Son libres en su decisión, aunque, paradójicamente, en el Parlamento español funcionan reglamentos internos de grupo que castigan al diputado que, haciendo uso de su derecho constitucional, vota algo distinto a lo acordado por sus correligionarios. El desarrollo de su labor por mandato representativo significa que los parlamentarios obran por cuenta de su grupo parlamentario. Al final, el artículo recoge una situación que denominaríamos como defecto de forma, en el sentido de que si se produce una convocatoria sin reunir los requisitos reglamentarios, ésta no resultará válida, careciendo de eficacia vinculante. Por tanto, lo que se acuerde carecerá de eficacia. Esta idea se expresa al reconocer que las reuniones de los parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. En el artículo 76 se regulan las comisiones de investigación, las cuales emitirán conclusiones que, aunque carezcan de fuerza vinculante, nada impide que el Ministerio Fiscal las tome en consideración en relación con asuntos de trascendencia pública, estableciéndose que el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. La comparecencia por parte
de quien sea citado debidamente y en forma por una comisión de investigación es obligatoria sin excepciones, so pena de sanción, lo que se recoge en el último apartado del artículo 76 al regular que será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. El artículo 77 se refiere a las peticiones a las cámaras, sosteniendo que las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. O sea, las cámaras son destinatarias del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 29, al permitir que cualquier persona se dirija a los poderes, en este caso al Poder Legislativo, formulando por escrito cualquier solicitud que estime de justicia, tanto a título individual como colectivo, salvo institutos armados que sólo lo harán a título individual. El único límite a la recepción de peticiones por parte de las cámaras es que no cabe la petición por medio de manifestaciones ciudadanas, pues el procedimiento debe ser respetado escrupulosamente. A su vez, las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban y el Gobierno estará obligado a explicarse sobre su contenido si las cámaras lo exigen. El artículo 78 trata de las diputaciones permanentes, su composición y funcionamiento, al señalar que en cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, tal y como antes comentamos. En cuanto a su composición, el siguiente párrafo del artículo 78 sostiene que las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán las funciones: primera, la prevista en el artículo 73, es decir, solicitar la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria. Segunda, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116, es decir, con motivo de la promulgación por parte del Gobierno de decretos leyes o la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio en caso de que las cámaras hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato. Tercera, la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Las diputaciones permanentes siguen en funciones, como antes se explicó, en los casos que recoge el presente artículo 78, al señalar que, expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de nuevas Cortes Generales. La Diputación Permanente rendirá cuentas ante la Cámara, en cuya sustitución ha actuado, como se desprende del último párrafo del artículo que finaliza manifestando que, reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.